muchas gracias por estar hoy aquí, un placer que hayan venido todos. Hoy tenemos a nuestro amigo Miguel Ángel López Moreno, que es un invitado especial de la casa porque es la segunda vez que viene a darnos una charla. Así que nada, espero que disfrutéis y que echemos un ratito muy agradable en esta charla tan interesante, ¿vale? Muchas gracias, un fuerte aplauso para él. Gracias. Gracias, Antonio, por la presentación. Y bueno, tengo que poneros en antecedentes porque hace un mes y medio, cuando Ignacio y Eduardo me invitaron a dar una charla, les dije yo muy alegremente, sí, voy a hablar de la pólvora en la Edad Media, de un manuscrito antiguo, y sí, pero esto hace 20 años que yo trabajé en esta casa. Y cuando me he puesto a repasar, pues no tengo la seguridad de si voy a hacer una cosa amena o no, la verdad. Así que apelo a vuestra paciencia, ¿vale? Vamos a hablar de eso, de un manuscrito que se llama Das Feuerwerk, el libro de los trabajos de fuego, que habla de cómo conseguir salitre desde la sal de piedra. Ahora explicaremos qué es todo eso. Salitre para fabricar pólvora, para disparar con un cañón y cómo se dispara. Fundamentalmente ese es el proceso que se describe en el Das Feuerwerk. Si nos vamos a situar históricamente en un contexto, hay una franja histórica, cronológica en la historia, que coincide y está muy vinculada a la aparición de la pirobalística, ese arte de lanzar pelotas de piedra utilizando la descomposición de la pólvora. Eso, la primitiva artillería, la pirobalística, pues marca el comienzo de una era de cambios. Las fortalezas medievales empiezan a tener que modificarse porque tienen que defenderse de un arma nueva. Ellos se llaman a este cañón que describen, de este embudo. Bueno, pues tienen que modificar la arquitectura para defenderse. Y además tienen que modificarse para poder utilizar la pirobalística desde las propias fortalezas medievales. Y cambia el arte de la guerra, cómo hay que hacer la guerra, la intendencia, la estrategia. Cambia el modo de cómo hay que atacar las fortalezas y defenderlas. Eso es la polifacética. Cambian muchas cosas, cambia la sociedad. Las primeras batallas en las que se empiezan a descubrir las crónicas, a describir algo que se puede interpretar como cañones primitivos, pirobalística, pues empiezan siempre 1300 y pico, a principios del siglo XIV. Y hay muchas batallas que se arrogan el privilegio de haber sido la primera en utilizar la pólvora como con usos bélicos. No se empieza a utilizar en el siglo XIV. La pólvora, sabemos todos que es una composición mecánica de 3 elementos distintos: el salitre, el azufre y el carbón, en proporciones variables según para qué se use, y mezcladas. La pólvora seguramente se inicia en China, siglo VIII aproximadamente. Hay muchas versiones, pero posiblemente siglo VIII en China. Y a través de la ruta de la seda llega a ser conocida en Oriente Medio por los islamistas, por los islámicos, las culturas árabes. Y de ahí, por contacto estratégico, contacto bélico, contacto comercial, llega a Europa. Estamos hablando del siglo VIII, IX. Bueno, para estudiar esa franja histórica en concreto, que es una franja que los historiadores utilizan y estudian con fruición, porque es interesante, se basaban fundamentalmente en 2 personajes que escribieron unos libros en el siglo XVI. Por tanto, estos libros, hechos por Bannocchio Gringucci y George Bauer, George Bauer también se le conoce como Jorge Agrícola. Bueno, pues entre los dos escribieron libros que describen en el siglo XVI cómo se extrae el salitre desde la sal pétrea, cómo se fabrica la pólvora. Se escucha mal, ¿no? Que lo tiene muy alejado, acerca de lo... Cómo se fabrica la pólvora, cómo se utilizan los cañones, cómo hay que atacar las fortalezas. Es decir, todo eso se describe muy bien en estos libros del siglo XVI. Pero claro, para explicar lo que pasaba en el siglo XIV no tenían ninguna fuente documental para explicar esta franja histórica que os comento. Estas son unas ilustraciones del libro de Gringuccio. Aquí se ve un señor que está posiblemente extrayendo por filtración
cristales de salitre. Este hombre está perforando o cargando un cañón, el otro está haciendo un calibre. Esto es una mina, un túnel que se hacía para llegar debajo de las murallas, poner una carga de pólvora. Indicaban que el túnel tenía que ser así en forma de meandro para evitar que la onda expansiva saliera directamente por el túnel y se concentrara en la oquedad para provocar el derrumbe eficaz de las murallas. Bueno, estamos ahí. Todos los historiadores utilizan esos dos libros del siglo XVI, Biringucho y Bauer, y de pronto en el año 2001 dos investigadores alemanes publican un libro en el que han traducido un manuscrito alemán del siglo XIV. Se empieza a escribir en 1380 y consiguen, no se haya utilizado porque era muy difícil de interpretar. Está escrito en alemán antiguo, que incluso para los alemanes era muy complejo. Esta gente, en un estudio multidisciplinar, Kramer y Leibniz, lo que hacen es interpretar lo que dice, traducirlo, completar algunas cosas que no estaban claras y presentarlo en alemán moderno. Y también en el libro hacen una traducción al inglés. Por tanto, ponen a disposición de la comunidad científica un manuscrito que habla de este periodo muchísimo más cerca que los que teníamos anteriormente. Y entonces es en este momento cuando un joven doctorando se pone en contacto conmigo, un doctorando que hace la tesis sobre esta franja histórica en concreto. Se da cuenta de que existe este manuscrito, que nadie lo ha interpretado, y me lo pasa. Kramer y Leibniz, los que escriben el libro, que traducen el manuscrito, se valieron de lingüistas, por supuesto, de historiadores del medievo, historiadores de la economía, seguramente, hacen una datación cronológica y lingüística muy importante, pero, amigo mío, no estuvieron asesorados por químicos, porque llegan a la conclusión de que todos los métodos que se describen en este manuscrito llegan a conseguir nitrato cálcico como salitre para fabricar la pólvora. Y, amigos míos, la pólvora con nitrato cálcico es una mierda. En consecuencia, la pilobarística, según estos dos, en el siglo XIV, era muy poco eficaz. Bueno, pues entonces el doctorando me trae el manuscrito y os confieso, ahora que estamos en familia, que yo me pasé la niñez y la primera juventud haciendo pólvora y haciendo cohetes. Entre otras cosas porque era la única forma que yo tenía de que las niñas se fijaran en mí. Después trabajé en un laboratorio de pólvora y explosivos de la Armada, toda mi vida profesional. Así que cuando este joven doctorando, Alberto, que no he salido más de él desde entonces, me llega con el manuscrito, pues cayó en terreno fértil. Y entonces, 20 años hace, uno tenía interés por muchas cosas y me puse a estudiar. Lo que yo hice fue interpretar todos los métodos alquimistas que están descritos y escritos en el manuscrito desde el punto de vista de la química actual, para ver qué hacían, por qué lo hacían y cómo lo hacían y qué conseguían en todos. Bien, ese manuscrito ya os digo que identifica la sal de piedra, la utiliza para extraer salitre, del salitre una vez conseguido fabrican pólvora y la utilizan en un cañón que ellos llaman Steenbuch. Esto es lo que hace fundamentalmente todo el manuscrito. Bueno, esta es una representación. El manuscrito está escrito en primera persona. El que escribe, el redactor, es un maestro de los trabajos de fuego. Es un personaje importantísimo en esa época, en esa franja histórica, porque es una de las pocas personas que sabe conseguir que tres elementos distintos, inertes entre sí, se conviertan en una sustancia poderosísima que va a ser utilizada cada vez más en las guerras y va a cambiar la sociedad. Está representado como un alquimista, porque utilizan, todos los manuscritos se describen métodos que utilizan los alquimistas para intentar modificar la esencia de las cosas. Ahí se ve un alambisque, se ve aquí inscrito en este sol. El sol es la representación alquimista del oro, lo más puro, lo más noble. Incluso lo más puro
está inscrito dentro de ese sol un símbolo alquimista del cobre, que es un circulito con una cruz debajo. Tenemos aquí el sol como la máxima expresión de lo más puro, de lo más noble. El sol, el oro, y la plata es la luna. Aquí abajo tenemos un simbolito es una especie de círculo con una cruz debajo y unos cornecitos. Eso es el mercurio, inscrito en un sol. Todo va indicando que toda su intención del alquimista es conseguir al final lo más puro, que es el sol. Aquí tenemos también una especie, esto que se ve aquí, es una especie de olla a presión, es una manguita reforzada con hierro para hacer reacciones y cocciones dentro de un recipiente a presión. Y aquí abajo tenemos una especie de columna que no es una columna, es un Steinbuch, esa especie de bombarda que describen y que vamos a ver a continuación. Bueno, este hombre era un personaje importantísimo, sabía hacer pólvora y él mismo describe cómo debe ser un maestro de los trabajos de fuego. Debe saber leer y escribir porque es tanta su arte, tanto su conocimiento, que es imposible que lo mantenga todo por sí solo en su mente. Pero tiene que saber escribir para dejarlo escrito y transmitirlo a sus aprendices por el tema de texto, que es lo que hacen aquí en el manuscrito Das Feuer de Bach. Hay 51 que se conozcan en Europa y todos son derivados de uno inicial, no tiene por qué ser el que estamos hablando, pero cada aprendiz hacía su propio libro de los trabajos de fuego con las enseñanzas del maestro y con las aportaciones que él iba añadiendo y conociendo hacia su librillo. Bueno, pues debe saber leer y escribir para dejar por escrito lo que conoce y lo que va aprendiendo. También debe saber de cuentas porque tiene que hacer proporciones. Entonces, empezar con 20 kilos de sal de piedra, empezar y echarle la cuarta parte de no sé cuánto y después un tercio de tal cosa. Todo eso tenía que saberlo hacer y usar números para hacerlo. Era un buen soldado, un señor calmado, responsable, que hablaba con calma a sus súbditos, siempre valiente, no se alteraba, no debe beber vino, sobre todo cuando maneja el Steinbuch. Y sobre todo, a este tipo, a los maestros de los trabajos de fuego se lo rifaban. Todo señor de un castillo, todo señor noble, los feudales, los señores feudales, los reyes querían tener en su nómina, le pagaban muy bien, le pagaban muy bien y era una persona de autoridad. Y donde hay autoridad está la Iglesia. Toda autoridad proviene de Dios y la Iglesia tiene que refrendar. Por tanto, él deberá honrar a Dios, tener su imagen siempre ante él y temerlo más que otros soldados. Era un ser muy importante, un personaje importantísimo. Este es el que escribe el manuscrito, él o los siguientes, porque hay muchas aportaciones de redactores distintos que se van notando. Bien, ¿qué es la sal de piedra? Que es la materia prima que utilizan para extraer el salitre. La sal de piedra es esto, es una pared húmeda, aparecen inflorescencias blancas cuando se seca. Esto lo he tenido en mi casa, ¿no? Es muy común. Este es el callejón trasero del observatorio de Marina. 2 días de lluvia, 2 días de sol y aparece una pelusilla blanca. Esto es sal de piedra, sal pétrea. Esto lo definió, lo caracterizó por primera vez un alquimista que se llama Al-Jabir, siglo VIII, en Siria. Al-Jabir fue un tipo bastante importante, se tradujo al latín todo lo que escribió y es importante porque añade 2 elementos más a los primordiales. Los griegos, pues la tierra, el fuego, tierra, agua, aire, fuego, que eran los 4 elementos que formaban parte de todas las cosas. Después vino Aristóteles, añadió la quinta esencia, que era la esencia del éter, la esencia de la que estaban hechas las cosas celestiales, 5 elementos primordiales, hasta que llega el Yahvé y añade el azufre y el mercurio. Por esos 7 elementos los alquimistas pensaban que estaban compuestas todas las sustancias conocidas y por conocer. Y por cambios sutiles en su composición se podían modificar. Y tenían cierta lógica, porque ellos cogían vino, lo destilaban y extraían del vino, lo modificaban, la naturaleza del vino, y extraían algo más puro que el vino, alcohol con aromas, ¿no? Y mezclaban 3 cosas y obtenían una cosa distinta. Luego las cosas se podían modificar utilizando 12 procedimientos que ellos tenían descritos: destilación,
sublimación, filtración, cristalización, etc. Lo llamaban de otra forma, pero al final era eso. Bueno, ¿cómo puñetas sale eso en la pared y qué es? ¿Qué composición química tiene? Esto sale por capilaridad. En la superficie de los líquidos hay una tensión superficial, hay una red de moléculas que lo mantiene unido y hace que tenga el menor volumen posible. Si en esa red de moléculas del agua, en la superficie del agua, introducimos cosas como tensoactivo, champú, gel, jabón, rompemos la red de moléculas superficiales y hacemos que el volumen del agua y lo que ocupa el agua sea mayor y por eso se forman burbujas y la tensión superficial es la causa por la cual cuando el líquido se encuentra con un poro muy pequeño, es lo que pasa cuando mojamos un terrón de azúcar en el café, enseguida asciende por capilaridad. Bueno, pues eso es debido a la tensión superficial, tira hacia arriba el menisco, la fuerza del agua entre el líquido y la pared del poro y tira hacia arriba, hasta que el peso de la columna equilibra la fuerza de la ascensión. Ahí se queda en equilibrio. Por eso estas manchas de humedad quedan a una distancia más o menos paralela al suelo. Ahí se equilibra la columna de líquido con la fuerza de ascensión en el capilar. Y cuando está en equilibrio, empieza un proceso de evaporación. El agua se evapora, tarde o temprano se va evaporando. Y si se evapora, empieza a concentrarse la disolución. Si es que el agua tenía cosas disueltas. Y conforme se va secando, se va concentrando hasta que llega un momento en que empieza a precipitar la sal más insoluble. Puede haber una mezcla de sales, pero la que primero cristaliza es la más insoluble. Así se forman las eflorescencias blancas en la pared. ¿Pero qué es lo que hay? ¿Qué se forma ahí? Fijaos, en el manuscrito distinguen qué sal de piedra utilizaban como materia prima. Ellos les gusta más la sal de piedra que sale en los establos, que sale en las cuadras, y antes que las que salían en las cuevas. Las que salían en las cuevas lo podían utilizar, pero les gustaba menos porque tenía menos rendimiento la extracción de salitre. ¿Por qué era bueno el de las cuadras? Porque es una parte del ciclo del nitrógeno, ocurre ahí. Todas las heces y las orinas de la vaca van al suelo, colan, y ocurre un fenómeno que es inevitable, que todo el nitrógeno orgánico que hay en las heces y en la orina, pues con la presencia de oxígeno y la presencia de bacterias y tal, al final se convierte en amonio. Hay un proceso de amonificación. Y entonces vienen unas bacterias que se llaman nitrosobacterias, que metabolizan el amoníaco y lo convierten en nitrito. Y entonces vienen las nitrobacterias que cogen el nitrito y lo metabolizan hasta nitratos. Es decir, en el suelo de las cuadras, en el suelo del Palomar de la Breña, muchos conocen el Palomar de la Breña, se criaban palomas para dar energía, proteínas vivas, pero también se recogía el salitre para hacer pólvora de su majestad. Bueno, pues tenían la seguridad de que las eflorescencias blancas, la sal de piedra que se recogía en las cuadras, iba a tener nitrato seguro. Lo sabían, lo habían descubierto. Ese nitrato es el que pueden absorber las raíces de las plantas, al final convertirse en proteínas, y la vaca se come la soja y vuelta otra vez el ciclo. Bien, entonces en el suelo hay nitratos y hay sales, hay muchas sales posibles, depende del suelo que hubiese antes de la cuadra. Muchos tipos de sales, solubles, nitratos, fosfatos, sulfatos, cloruros, todo. Esto es una muestra de sales, tierras salitrosas que se utilizaban en el siglo XIX. En fin, hay muchas sales posibles. Esto es fundamental, esta tabla de solubilidades. Esto es una tabla de soluciones saturadas. Quiere decir que a 100 grados, fijaos, hay muchas sales, muchos nitratos, sódico, amoníaco, calcio, potásico, sulfatos, cloruro, etc. Tenemos la tabla de solubilidad. A 100 grados, fijaos que aquí, la disolución saturada de nitrato potásico, 1 litro de agua con nitrato potásico puede contener hasta 2.460 gramos de nitrato disuelto. Como está saturada, si añadimos un poco más de nitrato, no se disuelve. Esa es una constante.
está saturado, por tanto no se disuelve más. Pero cuando esta disolución a 100 grados la enfriamos, solamente puede mantener disuelto 316. El resto, claro, cristaliza. Y este es el método fundamental. Y fijaos que el nitrato potásico tiene la extraña habilidad, propiedad, de que es el menos soluble de todas las sales posibles, susceptibles de estar en la sal de piedra. La más insoluble. A 20 grados solo tiene 316 gramos disuelto. Y a 100, casi 2,5 kilos. Esto es fundamental. Esto es el método que utilizaban, una cristalización fraccionada para conseguir el nitrato. Bueno y poderoso que decían. Esto es fundamental. Fijaos en esta relación. ¿Cómo era la estética del texto? Esa es la traducción al castellano. Y bueno, esta es la primera receta. Hay 14 recetas, procedimientos para extraer el buen y poderoso salitre. Pues se tomaba todo lo que tenían y aquí lo disolvían en vino. Es en realidad mejor que el agua hirviendo, y el vinagre fuerte mejor que el vino. Esto da exactamente igual. Aquí lo que interesa es disolver la sal de piedra para que todo lo que sea soluble se quede soluble. Es muy poco concreta, muy primitiva. Esta es una tradición recogida por el maestro de los trabajos del fuego, pero es muy anterior. Y nos dice qué cantidad de agua en proporción con la cantidad de salpetria vamos a utilizar. Es inconcreto. Lo que hace esta primera cosa es separar lo disoluble, las tierrecitas, las piedrecitas, la materia orgánica. Entonces se hierve continuamente, mucho, y se separa por filtración. Y ese licor que queda, entonces ahí empiezan a trabajar. Y dicen que hay que ver cómo se cocina el pescado. Esto es un error monumental. El pescado se cocina como un hervor, ¿no? Pues se echa un poquito y en poco tiempo está. Aquí lo que hay que hacer es hervir en profundidad y mucho. Esto debe ser un error en la interpretación o de traducción que será mantenido hasta llegar aquí. Lo que hay que hacer es concentrar esa disolución, bajar el nivel del agua hasta que se quede concentrada hasta la mitad o hasta un tercio. Y entonces, una vez que han hecho esto, lo dejan enfriar y hemos visto que el nitrato potásico es el primero que cristaliza y cuando se enfría, cristaliza. Se separa por filtración y ya tienen ahí el buen y poderoso salitre que ellos usaban para hacer la pulpa. Y que hemos visto que el primero que cristaliza es el nitrato potásico. Este es el texto. Esto sería un diagrama de flujo de cómo lo haces. La sal, los cuadraditos son sólidos, los óvalos son disoluciones. Aquí se echa salpetria con mucha agua para asegurarnos que todo está disuelto. Lo que no se disuelve no sirve, se separa por filtración y aquí se hierve profundamente, no como el pescado, y cuando se enfría precipita el nitrato potásico. Pero aquí sabemos que por cada litro puede hasta contener 316 gramos disuelto. Y ellos lo sabían. Lo sabían. Y también sabían que si seguían hirviendo esta disolución, que una vez que han separado parte del nitrato potásico, empezaban a tener un precipitado mezclado. Ya empiezan a mezclarse las sales posibles y presentes aquí. Pero conforme van avanzando los procedimientos, los procedimientos, entonces ellos aprenden cómo extraer de aquí el nitrato que queda. Bien aquí o bien utilizando otros procedimientos para que aquí lleguen los otros. Hay 14. Está en la novena, la tercera se van complicando. En la octava, en la sexta, aquí utilizan ya una cosa extraña. Primero hacen una cosa y cuando consiguen ese líquido, ese licor, es lo que añaden en vez de añadir agua o vino o vinagre. Hacen una cosa. Y aquí hacen otra cosa. Primero hacen una componente, utilizan alumen hispanitum y después consiguen una energía que es la que utilizan para extraer la sal y extraerla con buen rendimiento. Vamos a ver si lo vemos aquí en un esquema. Es una tinaja, una marmita grande en la que hemos disuelto una porción de salpetria. Vamos a suponer que es una mezcla de nitrato, para simplificar y para que se vea bien. Hemos disuelto una mezcla de nitratos que es la salpetria, las eflorescencias blancas. Cuando disolvemos lo que conseguimos es una sopa de iones, positivos y negativos. Y si hay mucha agua, pues están muriendo, conforme más se calienta, más rápido se mueren.
y están separados, son como imanes. Si están juntos se pegan, si hay mucha agua intermedia entre ellos, pues no se pegan y quedan en disolución. ¿Qué pasa si empezamos a calentar, a hervir, a evaporar? Pues que esto se concentra. Y entonces tienen menos espacio para moverse. Cuando se enfría, ya hemos visto que el nitrato potásico en frío es bastante menos soluble. ¿Qué pasa? Se precipita. Empieza a precipitar, no todo, porque sabemos que algo se queda soluble, pero empieza a precipitar el exceso de nitrato. Y aquí se consigue el nitrato, parte del nitrato potásico que había en la sal de piedra inicial. Veamos entonces cómo consiguen mejorar esto. Imaginemos la misma magmita de la misma cantidad de sal pétrea, formada por nitrato potásico, nitrato de sodio, nitrato cálcico, pero entonces en alguna de las recetas dice, añádese sal gema. La sal gema que utilizaban en Alemania en estos tiempos la extraían de un yacimiento que tenía una composición de cloruro potásico y cloruro sódico, pero la cantidad de cloruro potásico era del 80%. Cuando ya añadían sal gema, estaban añadiendo iones potasio a la mezcla, a la sopa de iones. En otras recetas utilizan una lejía que hacen con carbón, agua, lo hierven, lo dejan reposar, lo mueven, lo dejan 3 días, lo filtran y esa lejía es la que utilizan y añaden. ¿Qué estaban haciendo? Añadiendo carbonato potásico, es decir, añadiendo a la disolución más iones de potasio. ¿Vale? También utilizan ese alumen hispanicum, que es un sulfato noble de aluminio y potasio. Es decir, cuando añadían eso, estaban añadiendo también iones potasio. Pues, ¿qué pasa entonces cuando hervimos, concentramos hasta llegar a un punto que ellos tenían bien definido? Entonces, para la ebullición lo dejan que se enfríe y cuando se enfría, ¿qué precipita? Lo más insoluble. Precipita el nitrato potásico que había en la sal de piedra inicial, pero ahora han añadido iones potasio que con los otros nitratos presentes en la sal de piedra conseguían engordar la formación de buen salitre, buen y poderoso salitre. Y eso está descrito en siglo y medio antes de Grimbuccio y Bauer, en el Das Feuerswerk. Habían encontrado la forma de conseguir un buen rendimiento añadiendo cosas y experimentando, y lo consiguieron. Hay otra cosa que me llamó muchísimo la atención y que yo tardé mucho y yo no me acordaba, cuando me he puesto a repasar, no me acordaba que esto lo había visto. Decían, tome la vina de un hombre que ha bebido vino, cuanto más añeja mejor. Si haya bebido vino, da igual. Aquí lo que interesa es que se añeja por la urea, ¿no? Mirad, cuando esta ecuación, este equilibrio de aquí, es el que se forma cuando una solución hirviendo de nitrato potásico se enfría y entonces precipita el exceso. Y hay una coexistencia en la disolución entre el soluto y el sólido. Hay un edificio cristalino que está sólido, pero en la disolución hay iones potasio, estos iones potasio y estos iones nitrato, que como es una solución saturada, están cerquitas unos de otros. Se pueden unir, ahí se están moviendo todos, se mueven y de pronto hay moléculas disociadas que se asocian de nuevo y entran a formar parte del edificio cristalino sólido. Pero como la ciencia y la naturaleza es así, aquí hay una constante que hay que mantener, hay una constante de equilibrio. Si esto ha desaparecido de aquí un poco, para restablecerlo, la ecuación tira hacia la derecha y se disuelve parte del edificio cristalino para restablecer el equilibrio. Un equilibrio dinámico. Las gallinas que entran por las que salen, que llegan otras. Siempre queda el mismo número de gallinas, pero se van moviendo, ¿vale? ¿Qué hacen entonces cuando añaden harina añeja de un hombre? Pues están añadiendo urea. Y si es añeja, ya se ha oxidado y se ha alcanzado la oxidación hasta nitratos. ¿Y qué pasa cuando añaden los nitratos? Pues que esta concentración de nitratos aumenta y entonces para mantener el equilibrio la ecuación se desplaza hacia la izquierda precipitando más sal. Aquí añadían nitratos, antes vimos que añadían potasio. Luego, de las dos maneras, estaban añadiendo cosas para engrandecer, fortalecer el rendimiento de la sal, del salitre, nitrato potasio. Mirad, he dicho que conforme las recetas evolucionan en el tiempo, varían, además se nota el distinto redactor y además se van complicando y se van concretando mucho. Concretando sobre todo en la proporción entre líquido y soluto
y también en el momento en el que hay que parar la disolución porque ya está madurita para extraer buen salitre. Pero hay uno de ellos, un método curiosísimo, que por cierto, una de las cosas que el maestro de los trabajos de fuego enseña siempre a sus aprendices era a detectar el fraude en los comerciantes venecianos. Por lo visto eran unos tramposos tremendos. Había una tradición larga desde el siglo X, creo que es, en Egipto. En Egipto cultivaban la sal de piedra. La cultivaban, usaban para ello heces de camello, que tenían muchos. Hacían una zanja más o menos grande, extendían las heces de camello, lo cubrían con una sal porosa, una tierra porosa, y lo regaban. Y estaban produciendo el proceso normal. Al final, todo el nitrógeno orgánico de las heces se convertía en nitratos de distintos tipos, y al final de 2 años tenían una costra de sal pétrea enorme. Y no solamente la costra, sino todo el interior que era rico en nitratos. Cogían esa tierra, esa sal de piedra y las tierras inferiores, las trataban con métodos similares a estos y conseguían salitre. Salitre que vendían a los venecianos lo cortaban adecuadamente y se lo vendían a los del norte de Europa. Pero entonces venía el maestro artillero, el maestro de los trabajos, y decía: ojo, no fiéis nunca de los comerciantes venecianos, porque ¿cómo detectaban ellos? Les decía varios métodos, pero uno es asombroso. Decía: cógese una porción del supuesto salitre puro y se tira sobre un carbón encendido. Decían: si la llama se aviva, entonces es buen salitre. ¿Por qué? Porque cuando le echas el nitrato de potasio o cualquier nitrato en un carbón encendido, hay una reacción química, se produce oxígeno y por tanto hay un llampazo. Si tiraban el salitre a un carbón encendido y había una llamarada, entonces era buen salitre. Pero si escupían cosas, si había proyecciones, quiere decir que no todo se convertía en oxígeno y había cosas que no deberían estar. Así detectaban la sálgema en el fraude de los venecianos. Bueno, pues algo parecido hacían para detectar el final de una ebullición, cuando la solución ya debería estar bien para que se produjera el proceso de enfriamiento y cristalización. Decía, se coge el palo que ha utilizado para mover el licor y se tiran unas gotas sobre un carbón encendido. Lo mismo. Decía, si la llama se aviva y si produce llamaradas azules, entonces el salitre que se va a conseguir de esa disolución será bueno y poderoso. Los tíos habían inventado la espectroscopía de emisión. Esto se trata de excitar un átomo de calcio. Se excita un átomo de calcio, los niveles de electrones superan un nivel, van hacia el superior, y cuando vuelven a su sitio emiten una luz visible que es una huella dactilar de cada uno de los elementos. El calcio emite una luz roja, el sodio emite una luz amarilla y el potasio una luz azul. Si se echan unas gotas y hay una llamarada de nitrato, si es azul, hay potasio. Entonces detectaban el final de la ebullición. Bueno, han conseguido entonces el nitrato potásico, el salitre es bueno y poderoso, y empezaban a fabricar la pólvora. La pólvora, esta es una tradición muy antigua. Esta es la forma en que lo describe en el manuscrito de Friburgo. Y es muy sencillo, ¿no? Se pulverizaba, una vez conseguido el salitre, se pulverizaba muy fino, se mantenía seco, se pulverizaba el azufre también, se pasaba por el mismo tamiz, muy fino todo. El carbón, se detienen en el carbón bastante, indican qué tipo de madera había que carbonizar, cómo carbonizarla, sin nudos, que sea de madera blanda, de este algo, de aquel otro. Ahí, en alguna receta utilizan un mantel, ellos dicen un mantel. Utilícese un mantel y se carbonice de tal forma que no se queme, pero que se carbonice, y ese carbón es estupendo para hacer una pólvora muy potente. Bueno, tenía los 3 componentes: salitre, azufre y carbón, y el maestro artillero, el maestro de los trabajos, decidía qué proporción iban a combinar, a mezclar, en función del uso que se le iba a dar a la pólvora. Primero en un mortero grande, siempre de piedra y con mazos de madera, había que evitar chispas por todos los medios, y lo dicen muy encarecidamente.
Bueno, pues lo mezclaban bien. Una vez que estaba mezclado, empezaba la amorturación. Lentamente a morturar para mezclar íntimamente todos los componentes, de modo que se intentaba que cada una de las partículas finísimas que componía la pólvora en harina, cada una de esas partículas tuviese la proporción que se había decidido. En ese salitre, azufre y carbón, la misma, cada una de las partículas. Incluso hoy no es posible conseguir eso, pero cuanto más tiempo estuviesen así, mejor pólvora conseguía una harina negra que ardía como un demonio aquello y además enseguida prendía. Pero esto tenía problemas y enseguida lo vieron para utilizarla en un Steinbuch, que ellos llaman, porque tiene una densidad gravimétrica enorme. ¿Esto qué? Esto es un kilo de garbanzo, lo metemos en un bote y ocupa un volumen. Pero si ese kilo de garbanzo lo hacemos harina, ocupa un volumen menor. La densidad es peso partido por volumen, la densidad gravimétrica de la harina es muchísimo mayor que la de los garbanzos enteros. Y como hay mucha superficie, no es lo mismo, fijaos que un grano de pólvora, hay hipótesis para ver cómo se quema eso, ¿no? Y la hipótesis, una de varias, es la de Piovert. Agustín sabe mucho. La hipótesis de Piovert consiste en imaginar, y además funciona bien, cuando se matematiza esta suposición, funciona y se puede explicar todo bastante bien. El grano de pólvora se quema superficialmente. Si fuese una pelota de tenis, imaginaos, se quema primero la superficie más exterior, después se quema la siguiente, y así se va quemando, la superficie va siendo cada vez menor. Se quema superficialmente y de forma uniforme. Pero, ¿qué pasa? Si en vez de quemar una pelota de tenis, un grano de pólvora del tamaño de una pelota de tenis, que tiene una superficie de 4 pies cuadrados, pero si la partimos por la mitad, la superficie de esa pelota partida por la mitad es 4 pies cuadrados más 2 por pies cuadrados. Tiene más superficie. Si la partimos en 4, más. Y como la reacción ocurre en superficie, cuanto más superficie hay, más velocidad de reacción hay, más producción de vapores en un instante hay, de forma que una pólvora con unos granos minúsculos se va pareciendo a un explosivo detonante. Es decir, no sirve para propulsar. La pólvora tiene 3 formas de quemarse. Si la quemamos al aire libre, arde rápidamente, pero arde, nada más. Si la metemos en un sitio cerrado como la recámara de un cañón, que vamos a ver ahora, con un volumen variable, entonces empieza a quemarse, empieza a producir vapores, hay más presión, hasta que llega un momento en que el volumen aumenta, porque se mueve el proyectil, por tanto la presión disminuye. En este momento la forma de arder es una deflagración, mucho más rápido que la anterior, pero empuja, es una producción de gases que sirve para propulsar. Sin embargo, cuando hay una cantidad de pólvora, la metemos dentro de un recinto cerrado que no varía el volumen, se empieza a producir presión hasta que detona. Arde, deflagra y detona. La pólvora que debían utilizar en el Steinbuch debía ser propulsora, empujar nada más. Tenían un conocimiento bastante cabal de lo que pasaba dentro, de la balística interior, que se llama. Les decía el maestro, generalmente se dice que el fuego tiene el poder de impulsar el volante, pero digo que el poder viene de los vapores. Bien. Además sabían que cómo había que llenar la recámara de pólvora. El Steinbuch es una cosa así. Bueno, ahora explicaremos mejor las dimensiones y eso. Sabían que si lo llenaban hasta arriba podía explotar, y si la pólvora que utilizaban y llenaban entero era en harina, entonces estallaba prácticamente, que para hacer un tiro largo pues era mejor llenar un cuarto o un tercio. Es decir, sabían cómo llenar la recámara del Steinbuch, y lo sabían muy bien, cabalmente. Esto es una simplificación de por qué explota si lo llenas hasta la boca. Es la ley de Gay-Lussac de los gases perfectos, aunque los gases no son perfectos, pero sirve para hacernos una idea de por qué explota si lo llenamos hasta el tope. Fijaos, si dejamos un volumen V1, cuando se quema una cierta cantidad de pólvora se produce una presión P1. Si el volumen que dejamos es la mitad, hacemos los cálculos y entonces
la presión que se produce cuando se quema la misma cantidad de pólvora es P2, que es el doble que la anterior. Y si hiciéramos un volumen, si dejáramos un volumen V3 que fuese la tercera parte del primero, la presión que se produciría cuando se quema la misma cantidad de pólvora sería el triple. Cuando el volumen tiende a cero, la presión tiende a infinito, ¡bum! Esto es un extinguiche de barril largo, se llama. Disparaba unos bolaños de piedra perfectamente esféricas, lo cuidaban mucho. El barril tiene 5 calibres, estos son 30 centímetros aproximadamente de diámetro de la piedra. La recámara tenía 3 calibres. El taco, esto era un taco de madera, también se detienen en cómo tiene que ser el taco, el tipo de madera, cómo meterlo, si era blanda y joven mejor porque era más flexible y le podían dar martillazos, se adaptaba mejor a la forma del extinguiche para conseguir una estanqueidad potente. Bueno, lo llenaban por 1/3 o 1/4 de pólvora, pero no de pólvora en harina, ahora veremos qué hacen. Y después le meten ahí por un oído, el oído que tiene aquí, un boquetito, una canula con pólvora harina, esa que arde como el diablo. Y además decían, encima se pone una cantidad de pólvora lenta. ¿Por qué ponían una pólvora lenta? Para salir corriendo y que le diera tiempo a ponerse a resguardo. Además, definían cuál era el mejor sitio para estar, porque esto era impredecible lo que podía pasar. Tenían que ponerse a 10 pasos por lo menos de una distancia que fuese desde el centro del cañón hasta el final. Es decir, aquí a 10 pasos por lo menos. Dar fuego, una pólvora lenta, utilizarían poca cantidad de salitre o un salitre adulterado para que fuese lento. La piedra lo tenían que ajustar con estaca y también las tenían que ajustar muy bien. Incluso había veces que la piedra era irregular, entonces metían lona, la atacaban con toda forma para que todos los gases que se produjeran sirvieran para impulsar el fuego. Alcanzaban de 1200 a 2000 pasos y eran muy precisos. Se entretienen mucho en cómo apuntar. Decían que tenía tendencia a subir, cuando se disparaba tenía tendencia a subir. Y decían que era mejor apuntar a una distancia, a las murallas o a las torreones, a una distancia que fuese el doble de la de un móvil. Es decir, entre 3 y 4 metros tenían que apuntar. Y tenían que intentar hacer todo lo posible para que el disparo fuese repetitivo y que llegase al mismo sitio. Así tendrían alguna posibilidad de derrumbar una torre o una muralla. Por tanto, tenían que fijar la cureña, el armazón de madera que sujetaba el extinguiche. Lo tenían que sujetar muy bien, determinar el sitio, darle una altitud adecuada para que supuestamente el disparo llegase a entre 3 y 4 metros. Cuando disparaban la primera vez, aquello se movía, tenían que rehacer la posición, tenían que utilizar la misma carga de pólvora, con el mismo tipo de pólvora, con una piedra similar, del mismo peso, tacarla de la misma manera, repetir todo para que tuviesen alguna posibilidad de dar siempre en el mismo sitio. Este es el recorrido de la presión, cuando empieza a moverse el volante. Bueno, si no podían utilizar una pólvora en harina, ¿qué hacían? Pues sencillo, mojaban la pólvora y dicen que la mojen ¿en qué? Vinagre, ¿no? Vinagre. Pues la metían. Bueno, Miguel Ángel, me gustaría ver si la gente quiere hacer una foto de todos los que han asistido ahí contigo. ¿Vale? Venga, vámonos para allá.